compartir tertulia. Yo quería decir una cosa muy importante referente a lo que son las lenguas cooficiales. Yo soy catalán, entonces como catalán entiendo y defiendo el catalán. ¿Pero qué es el catalán? El catalán, que es una lengua provenzal, ¿qué es el lemosín? Es que tampoco podemos entrar en determinar qué es una lengua cooficial cuando no sabemos el origen, porque por ejemplo el valenciano es muchísimo más antiguo que el catalán. Tenemos Tirant lo Blanc, tenemos la literatura, tenemos el Tribunal de Aguas, tenemos las leyes, y son muchísimo más, porque el catalán no deja de ser como catalán un invento del siglo XIX. Entonces, ¿cómo justificamos cuál es la lengua cooficial, oficial o es la lengua imperativa? Lo que sí que tenemos que hacer es promover y de alguna manera respetar lo que son las lenguas originales de los diferentes territorios, como puede ser el valenciano, como puede ser el catalán, como puede ser el gallego o como puede ser el vasco, sin prevalencias, pero podríamos entrar por definición en qué es la lengua y qué es el catalán. No vayamos allí. Simplemente que eso es anticonstitucional porque tienen que ser oficiales en sus territorios. El Estado español no es su territorio. Ya está. Entonces es ilegal lo que están haciendo. Y naturalmente.